empiezo a grabar. Bien. Ahora voy a ir llamando para hacer la parte de la izquierda. Sería simplemente la lectura. ¿Ok? Citlali, por favor, la primera palabra. ¿Cómo la vamos a leer? Hay. Sería hay. No, la primera palabra de la izquierda. Ok. Hay. Sería K, Ujú. Kau. No, esta es una sílaba. Está igual dentro de la columna de K. Sería Kaku. Kaku. Hay. Kaku significa escribir. Ese no es un verbo. Así que por favor váyanlo justamente escribiéndolo en sus apuntes, por favor. La siguiente palabra, Edgar-san. ¿Cómo la leemos? Es Kuki. Ay, Kuki. Kuki. Kuki significa aire, atmósfera. Aire o atmósfera. Kuki y es un sustantivo. Bien. Vayan anotando por favor esto. Aquí La una duda. siguiente palabra, sí, adelante. Kuki, comentas que es aire y atmósfera. Ok. Ujú. Lo que sacamos de nuestro cuerpo, ¿también se puede decir Kuki? Depende. Depende, Ajá. ¿no? Aire en general, en ese caso, ¿no? Pero lo que sacamos, digamos, si lo quieres describir en términos, digamos, bastante básicos, pues sí, es cookie de la misma forma, ¿vale? Ok, entendido. Gracias. Ujú. Si no, la parte, si quieres, digamos, utilizar términos un poco más médicos, ¿no? Lo que sale del cuerpo, ¿no? Vendría siendo, digamos, dentro de la parte de la respiración, ¿no? Entonces, si no me equivoco, y déjeme que lo confirmo, que no les quiero decir cosas erróneas, ¿no? Respiración como tal se dice en japonés kokyu, kokyu. Entonces, digamos, va ahí, por ahí el término en ese caso, ¿vale? Gracias. Habría que buscarle justamente la correspondencia. Ahí, bien. Tercera palabra, Hugo-san, por favor. Bueno, Ahí. es... Ay. Aquí tengo las ¿Las sílabas? sílabas, las que estuvimos haciendo, las tengo que ir viendo. Sí, no hay problema. Ah, Las siguientes de la primera columna que estudiamos. de la segunda, ¿verdad? Ujú. Bueno, es que aquí se ven diferentes a como en las planillas. Sería No escuché, perdón, ¿podrías repetir? luego, sí, es que las voy diciendo así también en la cabeza para mí, Sí, sí. que llevo A, K, y Ajá. luego son de las de ayer, ¿verdad? La tercera es de la de... La tercera es, sí, es una vocal. Akai, Akai, So des. ¿cómo es? Hai. Y Akai. desne. Akai significa rojo, Ajá. ¿vale? Añádanlo por favor ahí al vocabulario. Akai es rojo. Bien. Max-san, cuarta palabra. Ahí, voy. La cuarta, ¿verdad? Hai. Esta es... Kiseki. So des.
Kiseki significa milagro o maravilla. Kiseki. Ay. Y la última, Reina. ¿Yo? Sí, adelante. Shika. Shika des. Ay. Shika. Shika significa siervo. ¿Ok? Shika significa ser siervo. ¿Vale? Bien, chicos. A ver, vamos a ir continuando viendo un punto de gramática el día de hoy. Es importante que, digamos, las partes de las sílabas que hemos estado viendo, ustedes igual las practican, las vuelvan a escribir varias veces hasta que ya las puedan dominar, ¿no? En el sentido de recordar, ¿no? Por ejemplo, si les digo ka o ki, ya saben cómo se escribe, ¿no? Entonces, hasta que no lleguen a ese punto, ¿no? No paren, por favor, continúen hasta que ya puedan haber asimilado bien las sílabas que vamos viendo. Ahora, para no saturarlos mucho con la parte de hiragana, vamos a ir viendo otro punto de gramática. De hecho, tenemos aquí deshita. Deshita. Y esta es la cópula al pasado. Esta vendría siendo la cópula des al pasado. Y como tal, es un verbo al pasado, ¿no? Porque ya sabemos que la cópula de es significa ser o estar en español, ¿no? Ahora, tenemos aquí esta estructura. Nosotros habíamos encontrado ya la cópula des normal, ¿no? Decíamos cosas como kare wa daigakusei desu. Kare wa daigakusei desu. Él es un estudiante universitario. Si yo quiero transformar la frase al pasado, este des se va a transformar en deshita. Entonces yo diría, kare wa daigakusei deshita. Kare wa daigakusei deshita. Él fue un estudiante universitario. ¿Ok? Entonces aquí habría que prestarle mucha atención porque el deshita es simplemente una estructura tal cual así como la vemos. Nos reemplazamos nada más. De des pasamos a deshita para indicar un pasado. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Y Sí. Bien. A ver, vamos a intentar leer aquí esta frase. Dice, perdón, a traducirla. Yamashita sensei wa Sakura Daigaku no gakusei deshita. Repito. Yamashita sensei wa Sakura Daigaku no gakusei deshita. ¿Quién se animaría a traducirla? Esta frase. Yo. Adelante. Yamashita, el maestro Yamashita Ujú. fue universitario, fue estudiante en la Universidad Sakura. Exacto, muy bien, perfecto. Yamashita sensei wa Sakura Daigaku, Universidad de Sakura no gakusei deshita. Fue un estudiante. ¿Vale? Eitan-san. En este caso aplica lo mismo que con el des para pregunta. Sí, sí, sí. O sea, podríamos añadir la partícula K al final, sin ningún problema. Ah, ok. Hai. Bien. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esto. No es un punto importante. Ya que estamos y que de hecho el pasado también va acompañado de la forma no solo afirmativa, porque esa es la que hemos visto hasta el momento con deshita, vamos a ver la forma negativa. Tenemos aquí diferentes estructuras para indicar una forma negativa al pasado. Por ejemplo, tenemos Yanai des, era la forma que habíamos aprendido hasta hace poquito, no la forma negativa presente. Ahora, en su forma negativa pasada, tenemos Yanakatta des. Vayan anotando, por favor. Yanakatta des. Otra forma negativa, Yanai deshita.
Bien. O una tercera que va a ser ya arimasen deshita. Esta es una forma negativa pasada. Las tres que les acabo de comentar. ¿Vale? Ahora mismo vamos a ver en un momento la diferencia, ¿ok? Pero me gustaría que tengan en cuenta esta situación, sobre todo porque es muy importante que ya vayamos viendo uno que otro paradigma, ¿no? En cuestión de conjugación. ¿Vale? Tenemos entonces aquí el ejemplo. Are wa Nihon no eiga janai desu. Are wa Nihon no eiga janai desu. ¿Qué significa esta primera frase? Eiga significa película, que creo que es una palabra nueva, por eso se las comento. Mientras que el resto de palabras por ahí ya lo hemos encontrado, ¿no? Nihon, ¿qué cosa es? Japonés. Sería como eso no es una película de Japón. Aquellas no son películas japonesas. Ok, exacto, ¿no? Como tenemos are, recordemos que hace referencia a algo más lejano. Entonces, aquella o aquellas, dependiendo si lo entendemos en singular o plural, ¿no? Aquella no es una película japonesa. Are wa Nihon no eiga janai desu. Janai es la negación, atención, ¿vale? Todo esto, si lo transformamos al pasado, quedaría Are wa Nihon no eiga janakatta desu. Are wa Nihon no eiga janakatta desu. ¿Cómo traduciríamos eso en español? Aquella no fue una película japonesa. Exactamente. Aquella no fue una película japonesa. ¿Ok? Aquí tienen un pequeño recuadro en el cual aparecen las formas, ¿no? Hemos visto el presente afirmativo des, presente negativo janai desu. Hoy estamos viendo el pasado afirmativo deshita y a su vez el pasado negativo janakatta desu o janai deshita o ya arimasen deshita. Hamina-san, ¿koko made shitsumon ga arimasu ka? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Yo tengo una duda, no en específico de esto que comenta, perdón, si alguien... No, adelante, adelante. A lo mejor ya lo había dicho, la semana pasada no me pude conectar bien el viernes, entonces yo había leído que una de las cosas más complicadas como para explicar a nosotros que estamos aprendiendo japonés es el wa y el ha. ¿Ese ya lo vio? Ay, so desu. Ya lo habíamos encontrado, de hecho, un par de veces en la parte de fonética, pero simplemente es una cuestión de entender bien la función, ¿no? Porque cuando se lee wa, a ver, aquí nos estamos un poquito alejando del tema principal que estamos viendo hoy, solamente abro paréntesis un par de minutos para explicar esto una vez más. La sílaba es HA, ¿ok? En Romaji, atención. O sea, la pronunciación ha es la pronunciación básica. Pero cuando esa sílaba está en función partícula, se pronuncia wa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo esta sílaba marcando, hay un sujeto, por ejemplo, ¿no? Gustavo-san wa, ¿no? Estoy hablando de algo que ha hecho Gustavo o algo que tiene que ver con Gustavo, entonces lo marco ahí como sujeto, utilizando esta sílaba, que en este caso no es una simple sílaba ja, sino que funciona como partícula, la cual marca, ¿no? El tema, el sujeto de la frase. En ese caso, nosotros lo identificamos como tal y pronunciamos la sílaba wa, no la pronunciamos ja. Y esta es una parte compleja solamente al inicio. Una vez que ya se identifica, créanme que ya no lo vuelven a equivocarse nunca más, porque es algo solamente intuitivo, ¿no? Hasta el inicio que ustedes están un poco por ahora, como se dice, ¿no?
dando pasos pequeños, sin no queriendo tanto equivocarse, justamente que son caminos nuevos que están emprendiendo en el idioma, pero ya una vez que entren un poco más en común, sobre todo ahora que vamos a ver los verbos, ahí les ayuda muchísimo darse cuenta de cuál es un sujeto, de hecho. Entonces, por ahora es un problema que, digamos, yo lo explico así, ¿no? La diferencia va más por la pronunciación y por la función de la sílaba, pero ahora que terminemos hiragana y empecemos de lleno con los verbos, créanme que el problema se disipa por completo, ¿no? Entonces, solamente comprendan que es la misma sílaba, solo que si está en función partícula se va a leer wa, si no está en función partícula se va a leer ha, excepto en algunos casos que son excepciones. ¿Y de acá? Sí, sí, muchas gracias. Yo había entendido que era como un tema más profundo. Me queda claro. Gracias. Sí, no, es mucho más simple de lo que parece. En realidad va más por la función del elemento. ¿Ok? Lo que sí es complejo, y yo creo que varios de ustedes por aquí, capaz buscando o indagando más, es el uso de la otra partícula ga, ga. Esa es un tema que nosotros realmente vemos ya muy adelante en N5 porque vamos a encontrar la partícula ga en muchas estructuras, ¿vale? Pero no le vamos a dar no vamos a dar la clase, no vamos a ver la clase específica de ga aislada como partícula hasta haber ya visto muchos temas, porque si no es muy complejo comprenderlo ahora desde el inicio. Entonces, si ustedes por ahí encuentran en alguna frase de que en lugar de marcar un sujeto con la partícula wa, lo marcan con ga, sepan que esta sería una frase en la cual se utiliza una de los tantos usos de partícula ga. ¿Ok? Y en ese caso, cuando está marcando un sujeto, sí suele tener la misma función que la partícula wa. ¿Ok? Pero habría que dejarlo ahí simplemente. No se vayan un poco a enloquecer, porque yo sé que al inicio quieren saber todas las funciones de las partículas, pero es muy gradual en japonés. Es preferible irlo viendo poco a poco con el avance de los temas, a intentar comprender todo ya sin siquiera haber aprendido del todo qué es un verbo, cómo funcionan los verbos en japonés, los tiempos en japonés y demás. Entonces yo les aconsejo un poco saber que existen, pero estudiarlos mejor cuando lleguemos en el curso. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer un poco de ejercicios aquí. Esas son las formas. Sí, adelante. En la diapositiva pasada, en donde dice negativos, la segunda de pasado, el negativo, tiene un 7 al final. ¿Tiene algún significado? No, es simplemente que en el material que saqué tenía un 7 que era un pie de nota que pues no me parece Ok, necesario. perfecto. Nada más, no hay problema. No, se quedó. No. Bien. Ahora, las tres formas que les había comentado de la negación se van a dividir por registro. ¿Ok? Tenemos la primera, ya arimasen deshita, es una negación muy formal. Mientras que las últimas dos, janai deshita o janakatta desu, son negaciones para utilizar en contexto coloquial o medio formales. ¿Ok? Esa es la diferencia simplemente entre una y otra. ¿Vale? Lo que significan es lo mismo, no cambia. Simplemente cambia el contexto de uso. ¿Vale, chicos? Entonces, vamos a crear unas frases con este tema que hemos visto el día de hoy. ¿Vale? Tenemos aquí entonces un ejemplo que escribí. Watashi wa nihongo no gakusei janakatta desu. Vamos a crear frases al pasado. Cualquier cosa que se les ocurra, cualquier sustantivo con cualquier demostrativo. ¿Quién quiere iniciar? Pensemos. Hemos visto varias cosas, varios sustantivos. Pueden utilizar también cualquier sustantivo que recuerden. Omar-san, adelante. それは時計じゃないでした Sore wa toke yanai deshita. ¿Cómo lo traduces en español? ¿Ese no era un reloj? Ajá, o ese no fue un reloj. Ay. Recuerda que siendo pasado, ¿no? A ver, en japonés un punto importante es que
no existe como tal el tiempo imperfecto. Entonces, en español nosotros tenemos era, ¿no? Había, ¿no? Y ese tipo de situaciones que en japonés no tienen una relación directa, no existen de por sí, perdón. Tenemos lo que es el presente y el futuro, los cuales se expresan con la misma forma verbal. Y luego tenemos el pasado. Ya está, no hay más. No hay modo condicional, no hay modo pasado remoto o ese tipo de situaciones que suceden en nuestro idioma. Lo que sí hay son estructuras que en español podrían ser traducibles como por ejemplo un modo condicional, pero atención, no es como tal una conjugación. Así que por eso no se considera que el idioma japonés tenga muchas conjugaciones, es más, tiene muy pocas, pero sí tiene diferentes estructuras que podrían, ¿no? De repente intentar expresar lo que en otros idiomas vendrían siendo unos modos, ¿no? Como por ejemplo el modo imperativo, el modo condicional, el modo subjuntivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, entendamos eso solamente ahí, pongámoslo ahí como un asterisco, ¿no? En japonés solo existe presente y futuro, los cuales se expresan con la misma forma verbal, que ya luego vamos a ver cuál es, y pasado, no hay más. ¿Claro? Entonces, sore wa toke janai deshita. ¿No? Ese reloj, ¿no? No fue un reloj, perdón. ¿Otra frase? Rubén-san. Podría ser como Kono sumaho wa watashi no janakata desu. Konosuma wa watashi no janakata desu. Ok, traducción. Sería ese era mi celular. Este celular era mío, perdón. No. Atención, aquí estamos en negación pasada. Perdón, este celular no era mío. Ok. Este celular no era mío, no fue mío. ¿Vale? Konosuma wa watashi no janakatta desu. Andrea-san, onegai shimasu. Podría ser Watashi no hon yanai deshita. Ok, watashi no hon yanai deshita, traducción. Ese no fue mi libro. Hai, eso es Cindy-san. Hai, kanojo wa kyoshi ya arimasen deshita. Kanojo wa kyoshi ya arimasen deshita. Hai, eso es traducción. Ella no fue maestra. Hai, eso es Leticia-san. Watashi no inu wa yukoshi yakata desu. Watashi no inu wa, luego no entendí la palabra, perdón. Yukoshi. Tsukoshi. Hai. Hai. ¿Quieres decir que es pequeño? Que era pequeño. Tsukoshi significa poco, en realidad. No es un adverbio y significa en poca cantidad, por lo cual no se puede utilizar como adjetivo, ¿no? Necesitas el adjetivo pequeño, ¿no? Que en este caso, en japonés, lo vas a decir chisai. Chisai. Pero aquí hay una pequeña situación, porque como tal, los adjetivos en japonés también se conjugan. Así que sería incorrecto poner la negación con la cópula. Tendrías que ponerla con los adjetivos, tema que aún no hemos visto, así que te aconsejo un poco cambiar la frase, ¿no? Para no entrar en terrenos un poco todavía que no hemos encontrado. Ok. A ver, ¿cómo sería? Watashi no inu. Ahí simplemente podríamos añadirle una negación. ¿Cuál eliges? Ya arimasen deshita. Ok. Watashi no inu ya arimasen deshita. ¿Y cómo lo traduces? Este no es mi perro.
si dices este no es mi perro, yo entiendo un presente. Y aquí estamos viendo un pasado. No era mi perro. No era, no fue. ¿Ok? Watashi no inu ja arimasen deshita. Hai. Montserrat-san. はい。その辞書は、辞書じゃありませんでした。Okay. その辞書は彼女。Después de Kanojo, ¿qué dijiste? Disculpa. の辞書 Mm, じゃありませんでした。 ahora sí. Se me había pasado una parte. その辞書は彼女の辞書じゃありませんでした。はい、traducción. Ese no era el diccionario de ella. ¿O no es el diccionario? Era. No era. Sono jishon, pero atención, porque si tenemos una serie de demostrativos que requiere un sustantivo al lado, la traducción más correcta en español es justamente así tal cual, ¿no? Ese diccionario no era o no fue su diccionario. Así tal cual es lo que has dicho, ¿vale? Sono jisho, ese diccionario. Okay. Ay. Y por último, Reina-san. そのカバンはあなたのじゃないでした。Ok. そのカバンはあなたのじゃないです。Traducción. ¿Esa bolsa no era tuya? So des. Ay. A ver, Alberto San, te dejamos para mañana, ¿vale? Este tema de la negación y del pasado es bastante simple, ¿no? Entonces, me gustaría que presten atención por eso. Mañana vamos a ir viendo otro tema, de hecho, pero por favor, cualquier duda me comentan, ¿vale? Ay, minasan, arigato. Ay, Tengan arigato. una bonita Sensei. noche y nos vemos mañana, ¿sí? ¿Te escucho? Que es que nada más quería saber cómo se haría, pero en pregunta. ¿Cuál es la partícula ¿Dónde se le pone interrogativa? la partícula K? A La K, ver. pero ¿dónde va? Al final. ¿En destaca? So desu ne. La partícula K Ok, siempre gracias. la vas a encontrar al final de frase o en diferentes estructuras complejas entre mitad de frase, pero por lo general está al final. Ahí. Nos vemos mañana entonces, chicos. Bonita noche. Chao, chao. Konbawa. Ay, que descanse. Oye,